Muy buenas noches para todos y para todas. Profesora Mariela, es un gusto tenerla acá. Bienvenida a este espacio académico. Profesora Edna, buenas noches y bienvenida. Damos inicio a este encuentro. Es un encuentro que hace parte de la formación de la maestría en docencia de la Universidad San Buenaventura, específicamente de la asignatura con el profesor Andrés Fonseca, Didácticas para la Paz y la Convivencia. Es para nosotros un gusto hoy poder compartir con la profesora Mariela en una problemática que está muy a la orden del día. Yo creo que tenemos buen material y buen insumo para discutir, porque es el tema del liderazgo, es el tema de ese protagonismo femenino. Y qué mejor que la profesora Mariela nos cuente desde su experiencia, desde su trasegar personal y profesional, cómo ha sido esa construcción del liderazgo femenino y cómo ha sido esa visibilización de los roles y de liderazgos de las mujeres. Nuevamente bienvenidas y bueno, damos inicio a este espacio. Ok, muchas gracias, profe Egna, pues por tenerme en cuenta. Pues como dijo el profe Edwin, yo soy Mariela Guerra Pérez. Soy una mujer que ejerce hoy en profesión la docencia. Yo soy de la ciudad de Medellín. Allí nací, allí me crié, allí estudié, soy de la Universidad de Antioquia, historiadora de la Universidad de Antioquia. Y fue precisamente en Medellín, digamos, donde yo puedo decir que me formé en esos principios de liderazgo, desde el trabajo comunitario, el trabajo barrial. Soy una mujer que nació pues en lo que se conoce en Colombia como las comunas. Soy parte de una comuna, un barrio popular de Medellín, y esa posibilidad de estar en el barrio, de estar en el contacto con el vecino, con la vecina, pues hizo en mí mucho de lo que soy ahora, ¿sí? De lo que de pronto dice el profe Edwin, pues en términos de liderazgo. Digamos que algo que me puede orientar en términos históricos de lo que me fue formando a mí como una mujer que no solo pensó en formarse en una profesión o que siguió los parámetros de pronto de la familia, de ser una mujer que buscara esposo, casarse, tener hijos, sino que me posibilitó vivir otras experiencias como mujer, pues fue precisamente lo que yo desde pequeña comencé a observar en mi propia familia, en las relaciones que las mujeres de mi familia, que las mujeres de mi barrio ejercían o desarrollaban como naturales. Entonces algo en mí empezó como a plantearse como inquietudes de por qué teníamos las mujeres que cumplir esas funciones cuando yo las veía en mi mamá, en mis tías, en las vecinas. Y el hecho de pronto de contar con algunas maestras, también en la escuela, luego en el colegio, creo que me fueron dando unas bases para que esas inquietudes que iban surgiendo en mí, como que fueran, digamos, fundamentándose en mucho más para entender que yo tenía que ser alguien más, que yo tenía que, además de ser una profesional, yo tenía que cumplir otros papeles, y empecé a vincularme desde muy jovencita. Pues digamos, yo soy de formación católica, creo que muchos nos tocó ser católicos así no quisiéramos porque nos bautizaron. Desde muy joven, entonces me empecé a vincular con grupos juveniles de la iglesia, siempre buscando como el trabajo con la gente. Yo, si ustedes me preguntan, pero alguien se lo dijo o alguien, usted siguió a alguien, yo siento que hay cosas que son como de esencia, y no sé si ustedes me comprenden, pero es como un asunto que se siente como en la sangre. Y entonces yo desde muy chiquita siempre estuve muy cerca como de que cosas que no me parecían justas, yo decía desde muy chiquita, eso no es justo.
y hacía muchas preguntas. Y siempre me gustaba hablar con la gente, estar donde había gente. Entonces me metí al grupo juvenil, después me metí al grupo estudiantil del colegio, hice movimiento estudiantil, etcétera, etcétera. Digamos como que en esa primera parte yo fui buscando escenarios que me sacaran de la casa, escenarios que me sacaran de lo privado para verme desde lo público, pero uno no se ve como líder. Son otras personas las que empiezan ya como a darte como ese posicionamiento, ¿sí? Digamos que como en primera parte dejo hasta ahí, no sé qué. Sí, muy Porque si bien. ustedes, yo le decía a Edwin, si ustedes me dejan, yo hablo mucho. Vale, profe, no, muchas gracias y muy importante lo que mencionas, que desde tu infancia vienes formando esas bases para poder, digamos, ser quien eres hoy. Y más nosotros como docentes tenemos que ver, pues, cómo estamos formando estas nuevas generaciones, ¿no? Qué necesidades tienes, qué podemos brindar y cómo podemos ayudarlos a que sean mejores personas o que escojan ciertos caminos que pueden ayudar posteriormente a formar nuevos caminos y ayudar a otras nuevas generaciones. Entonces es bastante interesante lo que mencionas. Muchas gracias, profe. Quisiéramos saber un poquito quiénes son las personas más importantes de tu vida. Bueno, pues mi familia, en primera instancia, mi familia, aunque muchos ya no están conmigo, como mi mamá, como mi hermano, que hace tiempo murieron, pero pues siguen siendo parte de mi familia, en otro plano de la existencia. Amigas, unas amistades que construí precisamente en Medellín, que a pesar del tiempo, a pesar de que no nos vemos y nos hablamos mucho, son personas que se construyeron en el alma y ahí están, 2, 3 amigas. En este momento, pues mi compañero de vida, o lo que llamamos pues mi esposo. Y otros seres que no son humanos, pero que son seres vivos, que son mis gatos, con los que convivo, que son parte también de la familia actual que tengo ahorita. Esas son en este momento las personas, digamos, más importantes, cercanas que tengo yo. Igual hay otros seres que son importantes para mí y que hacen parte de lo que yo soy, que me motivan a levantarme todos los días, y pues son la gente con la que yo trabajo, mis estudiantes. No en el nivel de pronto de la cercanía de la familia que uno construye de sangre o de amor afectivo, pero sí son muy importantes en mi vida. Profe Mariela, pues ya la vamos conociendo poco a poco, y nos encanta y nos agrada, y de verdad valoramos con mucho respeto pues esa posibilidad de conocerte. Yo te voy a hacer varias preguntas como en una, porque de esto se trata, pues, de mirar cómo has vivido ese liderazgo, pero también cuál es la persona que hay detrás de ese trabajo y de ese liderazgo. Yo te preguntaría, bueno, ¿qué cualidades y defectos encontramos en Mariela cuando la conocemos? ¿Y cómo te describirías en una palabra? Bueno, yo siento que una cualidad mía también es un defecto, y es que por yo ser paisa, yo soy muy directa para decir las cosas. Yo soy muy de frente, soy muy frentera, y eso a la vez es un defecto, porque hiero muchas susceptibilidades, ¿sí? Es una cualidad porque siempre van a saber que yo les voy a decir lo que pienso. En un 100% trato de ser honesta y de expresar abiertamente y con respeto, pero con firmeza, lo que no me gusta. El defecto, pues también puede ser ese, y que soy muy perfeccionista, aunque soy muy imperfecta. Entonces yo trato, en ese perfeccionismo, me lo han dicho otros, que le ayudan a uno a detectar sus defectos, es que trato de ser muy controladora. ¿Sí? Entonces como que quiero que todo salga bien, como que todo esté perfecto, como que todo ande. Hasta a veces quisiera controlar la propia muerte, o sea, que la gente no se muriera, la gente que amo, ¿sí? Pero pues eso no se puede. Entonces creo que ese es un gran defecto. ¿Cómo me describo a una mujer
soñadora, luchadora, muy sensible, un poco existencialista. Me duele mucho la existencia y entonces trato de enamorarme y todo eso es lo que he hecho toda mi vida, enamorarme de la vida a través de proyectos que le den sentido a esta existencia y no mirar y quedarme en esas cosas duras y difíciles de la propia vida. Soy una mujer que no se deja vencer fácil y que al momento de hoy, afortunadamente, no me siento sola, no he experimentado la soledad, no soy depresiva. Y eso me ha ayudado mucho también a no dejarme aplastar por circunstancias, dolores, pérdidas que han estado alrededor mío. Muy bien, profe. Muchas gracias. Sí, gracias, profe. Por otra parte, quisiéramos saber cómo ha sido la doble experiencia tuya de ser lideresa y mujer dentro de una misma comunidad, desempeñar esos dos roles. Bueno, la verdad no ha sido fácil, porque yo primero planteo que yo no soy feminista, ¿sí? Todo el tiempo, digamos, a la gente con la que yo me acerco, dejo muy claro que yo no soy feminista, no porque esté en contra del feminismo, sino que pues, sería irrespetuosa plantear que soy feminista cuando no soy una estudiosa del feminismo, no hago parte de ninguna organización feminista, pero siempre he sido una defensora de mi condición de género de mujer. Ha sido difícil ser mujer y ser líder en los espacios donde yo me he movido, tanto en lo comunitario como en lo político, como en lo educativo, porque estoy anclada a una sociedad patriarcal que en todos los espacios, en todos los discursos, en la corporalidad incluso, está presente. Y siempre me ha tocado desde mi casa, desde el barrio, desde el grupo cultural, desde los distintos lugares y con las distintas personas, unas más políticas, otras más de la vida cotidiana, dejar muy claro que yo soy una mujer, pero que por ser mujer, primero, no quiere decir que soy débil por ser mujer. Entonces siempre todo el tiempo me ha tocado dejar claro eso. Bueno, como que venga, espere. ¿Quién dijo que por ser mujer entonces por eso soy emocional? En el trabajo de liderazgo, cuando se trabaja con hombres, en el caso mío, me ha tocado combatir mucho ese asunto de que cuando se quiere expresar algo que uno piensa o que uno no está de acuerdo y lo hace uno con lo que uno es y como uno es, sale la palabra de ese líder, de ese hombre, diciendo es que estás muy emocional. Y ha sido una palabra que me ha perseguido durante todo mi trabajo, cuando trabajé en el barrio, cuando trabajé en organización política e incluso ahorita que trabajo en el espacio educativo, y es que te quieren minimizar o me han querido minimizar diciéndome que soy emocional y quitándome el lugar de lo racional. Entonces ha sido una de las dificultades con las que me ha tocado enfrentar. Dos, me ha tocado mucho jugar con esa parte de que venga, yo no estoy de acuerdo como usted está manejando esto en el trabajo, hablo con hombres y con mujeres, pero venga, no es usted mi enemiga o no es usted mi enemigo. Entonces también todo el tiempo hay que estar aclarando que por el hecho de yo defender mi condición de mujer y la de otras mujeres, no es que quiera decir que los hombres son mis enemigos o que soy lesbiana, porque también en una época me tocó encontrarme con esa situación. El hecho de yo defender mi ser de mujer, de dejarle a los hombres cosas muy claras, entonces, bueno, entonces esta mujer es lesbiana, ¿sí? O por el otro lado, también cuando se confunde o se confundía, porque eso se daba mucho en mi época más joven, en el liderazgo político, yo en algún momento creí en la consigna de que era posible un hombre nuevo y una mujer nueva para una sociedad nueva. Estamos hablando de los años 90, 80, que yo, pues, que se creía que se iba a haber una revolución en este país y que yo milité políticamente. Y yo, digamos que me tocó vivir acoso, me tocó vivir asedio desde un discurso camuflado y fue de las cosas duras que me ha tocado enfrentar. Dejar la inocencia política
para poder entender que detrás de un discurso de uno de estos hombres que se llamaban líderes políticos, desde ese cuento del hombre nuevo, la mujer nueva y la sociedad nueva, en el fondo lo que se buscaba era un asunto de acoso sexual, un asunto de acceder a mí y a otras tantas mujeres, compañeras, desde el amor libre, por ejemplo. Entonces, ese para mí fue un reto de no dejarme arrastrar por ello y un reto de no dejarme minimizar ni desenamorarme en ese momento de, digamos, de propuestas políticas por acciones de hombres de, digamos, de ese entonces. Ya con el paso del tiempo, pues digamos que logré entender que me tocaba camuflar un poco mi discurso, porque entonces también comencé a enfrentar la exclusión. Entonces, me di cuenta que me tenían como un poco de respeto, como de que era insensible, no me buscaban mis amigos, digamos los compañeros, sobre todo en la parte educativa, los maestros. Hay mucho machismo en el sector magisterio donde yo me he movido. Y entonces, qué pereza esta vieja que todo el tiempo está hablando de género. Empecé a sentir como, qué pereza, porque ella todo lo cuestiona, ella todo lo problematiza, y queremos es una vieja con la que podamos salir a beber y a bailar y que no cuestione. Entonces empecé a darme cuenta que yo tampoco quería estar sola. Y yo dije, bueno, tengo que empezar, sin perder mi esencia, sin dejar claro quién soy yo, también a construir puentes y amigos. Y que mis amigos, compañeros sepan que yo soy lo que soy, pero que pues también salgo a tomarme una cerveza con ellos y también voy a bailar con ellos y también podemos hablar de otras cosas. Entonces empecé como a moverme por ese lado, porque pues tampoco me interesa de pronto vivir lo que muchas amigas que sí son feministas, donde nadie quiere hablar con ellas porque qué mamera, se sienten juzgados, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si de pronto ustedes me van ubicando. No, muy bien, profe. No, nos has retratado buena parte de tu historia desde esa concepción, digamos, de mujer, desde ese criterio que te ha ido dando pues la experiencia de vida. Tú eres maestra, trabajas también en el sector de la educación superior, trabajas con los niños en la educación secundaria. Yo quisiera preguntarte, profe, desde tu condición de mujer y desde lo que ya nos has relatado de cómo ha sido abrirse caminos en este marco, digamos, de un escenario cultural muy patriarcal, de un escenario laboral patriarcal, de un escenario político patriarcal, incluso escenarios políticos reivindicativos y, digamos, alternativos, pero que se contradicen un poco en esa esencia, pues porque pervive todavía esa estructura de orden, digamos, autoritario. Profe, desde esa experiencia tuya, educativa, política, social, como mujer, como persona, ¿cuál crees o cómo ha sido tu aporte a la construcción de la paz? Porque estamos hablando pues, en el marco de un seminario de didácticas para la paz y la convivencia. Para la paz. Correcto. Entonces, ya nos has descrito muy bien ese rol tuyo como mujer. Ahora, ¿cuál crees que ha sido tu aporte en la construcción de una cultura de la paz ahí en esos espacios donde has estado? Bueno, empiezo diciendo que yo hace un tiempo atrás tomé la decisión de que mi militancia iba a ser la educación. Y empecé a jugármela y a apostarle a que todos los espacios educativos en los cuales yo me moviera iba a jugar por una posibilidad de una transformación cultural, de una transformación en la manera como esas niñas, niños, jóvenes, adultos con los que he tenido sus procesos educativos tienen del mundo y las representaciones que tienen del mundo. Y entonces, precisamente me di cuenta que no es desde la exclusión, que no es desde el señalamiento, que se puede lograr poder transformar esos imaginarios, esas representaciones ideológicas y culturales, por ejemplo, del patriarcado, del machismo, de la
violencia que está muy instaurada en esa historia de cada uno, sino que por el contrario era generando propuestas educativas, propuestas pedagógicas, desde apuestas metodológicas y didácticas, desde el reconocimiento de la diferencia como una posibilidad de encuentro, desde la valoración de lo que somos como seres únicos, tratando de encontrar el punto donde podemos hallar la identidad, con la mira de trabajar mucho desde la parte personal, como dice Paulo Freire. Yo no puedo hablar de paz, yo no puedo hablar de sociedad nueva, de relaciones nuevas, si yo no hago una transformación en mí como persona. Él dice una concienciación de sí mismo, de lo que yo soy. Entonces he empezado primero conmigo, a trabajar muchas cosas en mí. Habían resentimientos sociales y empiezo a trabajar, bueno, si yo quiero construir una mirada distinta donde no nos matemos, porque hay muchas maneras de matarnos, no solo desde el asunto de las armas. Yo mato al otro con el discurso y se da mucho en la academia. Yo mato al otro desde el autoritarismo en un aula de clase. Entonces yo dije, tengo que empezar a cambiar cosas en mí. ¿Qué hay de mí de autoritaria? ¿Qué hay de mí en ese rencor a muchas cosas? ¿Cómo las voy transformando para que se pueda trabajar desde una conciencia, primero de mí, pero también para poder ir llegando a otros? Entonces, la paz no es un asunto de, eso también lo voy trabajando, no es un asunto de darnos abrazos y de evitar el conflicto. Entonces empecé a trabajar y abordar el conflicto como algo propio y necesario de una sociedad. Donde hay seres humanos, donde hay diversidad y donde hay diferencia, tiene que haber conflicto porque es parte de lo humano. Pero entonces, ¿cómo eso humano, cómo ese conflicto, yo aprendo a tratarlo? Yo aprendo a abordarlo para que ese conflicto no se convierta en violencia y para que ese conflicto me haga ver que porque hay diversidad, hay diferentes formas de pensar, pero que esas diferentes formas de pensar no tienen por qué aniquilar al otro. Entonces, ¿cómo he aportado? Desde los abordajes, por ejemplo, en talleres, en herramientas didácticas, en discursos, en trabajar asuntos de la vida misma con los niños, con las niñas, con los jóvenes, incluso desde mi propia casa, ¿sí? Todo el tiempo haciendo visible, no necesariamente hablar todo el tiempo de la paz, porque no es un asunto de la paz como palabra, sino llevando todo a accionar desde el aula de clase, en mis prácticas educativas, en las relaciones, digamos, en la construcción de planes de trabajo, tratando de que los temas que se abordaran o se aborden, pues vayan enfocados a eso, a que entendamos que tenemos que saber abordar, digamos, los conflictos, tenemos que aprender a convivir desde la diferencia, tenemos que empezar a valorar la diversidad y el respeto por esa diversidad, tratando de encontrar que para mí el problema de la no paz en un país como Colombia precisamente es por el no respeto y por el maltrato a las diferencias. Entonces, en todos los espacios donde yo he estado, siempre me he enfocado en eso. El respeto por el otro, el reconocimiento y la valoración de mí misma y del otro y del entorno. Entonces, creo que desde ahí he aportado a que, digamos, se minimicen asuntos de violencia, se reconozca la importancia de la convivencia desde el conflicto, pero sabiéndolo abordar. Perfecto. No sé, sí, pero... Sí. Gracias, Jorge. Tú mencionas una parte interesante donde dices que tenemos que aprender a convivir con la diferencia, ¿no? Y creo que los chicos día a día, en lo que podemos ver en las aulas, se enfrentan a situaciones en las que nosotros tenemos que ser mediadores, ¿no? Porque tal vez para ellos no es tan clara la diferencia y no son capaces de entender ese tipo de diferencias. En cuanto al tema de la mujer,
quisiéramos saber en cuanto a esas diferencias, ¿cómo crees que la adaptación de las mujeres a una sociedad diferente en cuanto a sus costumbres, ideologías, a la construcción y a un Estado igualitario equitativo? ¿Cómo debe ser ese proceso de adaptación de las mujeres? Mire, yo de esa parte me quiero enfocar ahorita en esta última práctica que tengo precisamente en el Gerardo Molina, que llevo un año y medio de presencialidad, pues que el otro fue virtual. Y me reafirmo en que es muy difícil hacer un cambio, no es imposible, pero es muy difícil hacer un cambio en la mentalidad y en la actuación de nuestras chicas, de nuestras niñas, de nuestras jóvenes. Porque el referente de mujer que tiene es un referente de la mamá, de la tía, de la abuela y de la vecina, de mucha violencia, pero que pues, lógicamente esas violencias están enmarcadas en abusos que ellas han sufrido. Las chicas naturalizan que la forma de ser de mujer es la que pelea, porque la una es más bonita que la otra, pelean por un hombre, reivindican el patriarcado, reivindican el machismo desde su accionar. Entonces, no es fácil, el entorno es bastante difícil. Yo trabajé en el barrio Las Lomas desde el 2007 y desde que yo llegué allá también vi la misma situación. Y siempre he tenido un sueño y es poder hacer un trabajo con las chicas, lógicamente, con los chicos también, pero con las chicas en particular para que cambien ese referente de mujer. ¿El asunto cuál es? El asunto es que si no se hace un trabajo con la familia, con esa mamá, con esa tía, con esa abuela, es muy complicado, porque las niñas sí, digamos, yo abordo el tema de género, yo les hablo y les pongo a que investiguen la historia de muchas mujeres, ¿sí? Siempre que hablamos de una temática en sociales, yo soy maestra de sociales, siempre les estoy diciendo de mujeres que jugaron un papel en la historia y las pongo a ellas y a ellos como para que vayan mirando otros referentes de mujer. Pero desafortunadamente el trabajo no es fácil porque en ellas se van generando ciertas inquietudes, ya ellas aprenden cómo a identificar si esto es machismo, sí, profe, esto es abuso, sí, profe, pero es mucha la influencia que tiene el barrio, que tiene los medios de comunicación y que tiene la familia, que incluso, por ejemplo, una niña me dijo hace poquito, profesora, perdóneme, yo sé que estoy siendo contradictoria con lo que hemos hablado, pero es que yo no fui capaz, no me aguanté y me agarré con otra en la calle. Entonces, cuando ella me dijo eso, ya había un nivel de conciencia. Yo sé que no lo debía hacer porque es pelear con otra chica, pero es algo fuerte que está detrás de ella, que los impulsos le ganaron a cualquier racionalidad. Entonces, el ideal de una sociedad donde haya una mujer que se empodere, que entienda su papel como líder, que logre reivindicar otras maneras de ser mujeres, ya se está dando. Y tenemos muchos referentes en Colombia, en Bogotá, están muchos grupos de mujeres, en la universidad lo puedo ver mucho más claro que en los colegios, pero sigue siendo todavía muy mínimo cuando uno ve toda esta cantidad de niñas y de jóvenes de nuestros colegios, tan jóvenes en el siglo XXI, y repitiendo unos parámetros y unos esquemas de vida que uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto que uno habla? Hacemos círculo de la palabra, vemos videos, vemos documentales, traemos chicas que son de movimientos de mujeres, etcétera, etcétera. Ellas son claras cuando hablan, pero su práctica no cambia. Entonces, el tema es difícil, es largo de trabajar, implica mucha constancia y no va a ser mañana el cambio. O sea, la cosa es de bastante, digamos, de bastante camino por trasegar. Pues mi profe Mariela, de verdad que ha sido un gusto. Nos podemos quedar aquí horas y horas charlando. Creo que te agradecemos y reconocemos ese papel vital de la mujer
que lo está teniendo ahorita muy a flor de piel, Francia Márquez, Rigoberta Menchú, cuántas lideresas hemos tenido, conocidas, pero también esas mujeres que desde la base y desde el día a día y entre comillas desde el anonimato también van construyendo, como tú, mujer maestra, mujer compañera, mujer activista. Ha sido un gusto poder compartir y ojalá podamos tener otros espacios también para seguir extendiéndonos en esta temática. Mil y mil Claro gracias, que sí, profe. profe. Muchas gracias. Claro que sí. Y muchas gracias por tenerme en cuenta. Bueno. Y bueno. Un grande abrazo, que profe. sirva. Listo, bueno, chao. Bueno. Que estén muy bien. Bueno, Chao, chao. hasta luego.